Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por acogernos en sus hogares, saludándoles desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes, a través de esta señal de Canal 37 Extra Plus y por el sistema de cable por el Canal 90. Nuevamente gracias por seguir compartiendo estas pequeñas reflexiones con nosotros. Ahora quiero compartir con ustedes el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 al 23. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». Ellos al momento dejaron las redes y les siguieron. Pasando delante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes, y los llamó. Ellos al momento dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Ustedes pueden continuar el texto porque hay mucha riqueza en este texto que no lo podemos limitar quizás para encasillarlo como una ya estrictamente vocacional, que sí, es válido y que nos da mucha enseñanza. Pero aquí lo vamos a ver desde un punto de vista amplio. ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir el texto? ¿Qué es lo que Jesús pretende? Habla de 4 discípulos. Son pescadores, están en su trabajo, están cumpliendo con sus obligaciones, con sus responsabilidades, y es ahí donde Dios los llama. Y eso es la novedad del Evangelio, esa es la novedad del texto que hoy quiero compartir. Sobre todo en la versión de Marcos, dice que estaban en Cafarnaúm. La palabra que Jesús les dirige, venid conmigo, a los 2 primeros hermanos y luego a los otros, los llamó. Son las técnicas para definir el discipulado más estricto. Hemos escuchado las conclusiones de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, que nos invita a ser discípulos y misioneros. Este es el texto precisamente que inspira. También el verdadero discípulo entre los judíos se formaba en el seguimiento de su maestro y su vida se iba moldeando aceptando el yugo que el maestro le imponía, que lo vemos en el capítulo 11, versículo 29 de este mismo libro de Mateo. En todo caso, existe un paralelismo entre el discipulado judío y el cristiano. Pero vamos a ver en qué consiste ese paralelismo. Entrar en la escuela de un maestro, vivir con él, aceptar sus enseñanzas, renunciar a muchas cosas. Sabemos de algunos discípulos judíos que renunciaron incluso a su matrimonio para poder dedicarse con mayor libertad al estudio de la ley. En las escuelas de un maestro famoso tenían que escoger ellos. Pero esto hablando de los judíos. Sin embargo, junto a esta semejanza existen profundas diferencias. Y es acá donde tenemos que destacar este texto del Evangelio. La iniciativa en el discipulado judío partía del alumno. Él elegía la escuela, él elegía el maestro, renunciaba a su matrimonio si él lo consideraba necesario. No así en el discipulado cristiano. Porque en el discipulado cristiano la iniciativa parte de Cristo. Lo hemos escuchado en el texto. Llamó a Santiago y Juan, llamó a Pedro y Andrés. Jesús es el que llama. Aquellos discípulos se hacían tales con la esperanza de dejar un día de serlo, para convertirse también ellos en maestros. El discipulado de la escuela de Cristo es permanente. Tú y yo estamos llamados a este discipulado. Y un discipulado permanente. No es que vamos a superar al maestro. La suerte que el discípulo judío corría podía ser distinta a la de su maestro. No así en el discípulo cristiano, que tiene que correr la misma suerte de su maestro, beber el cáliz que él bebió. Así llegamos entonces a la frase clave de este texto. La frase clave del texto es que el encargo que Cristo piensa encomendarle: los haré pescadores de hombres.
Esta frase, sin paralelo, conocida en ninguna de las literaturas en el entorno judío, es original cristiana, es propia de la Iglesia y significa la misión de servicio a la palabra de Dios, que Jesús encomendaba a sus discípulos. Y es la palabra absoluta y vinculante de Jesús la que confía este servicio a los llamados a sus discípulos. Y es la palabra también, Jesús aparece en el mismo plano en que nos es presentado Yahvé en el Antiguo Testamento, llamando a los profetas para este mismo servicio a la palabra. De forma irresistible, quizás obligatoria, aún dentro de las mismas resistencias y repugnancia que el llamado a tal servicio experimentaran por las complicaciones que la palabra de Dios entraña. Así lo vivieron los profetas, como le ocurrió a Jeremías. Ustedes ven el capítulo 20, versículo 7 y siguiente, van a descubrir toda la trama del profeta Jeremías. O al mismo apóstol Pablo, si lo vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, como Pablo también llega un momento a sucumbir de esta llamada, no porque tuviera miedo, sino por lo que le sucede durante la misión, su ministerio. Y a la vez, de modo menos visible y sensible a todo anunciador de la palabra de Dios, a lo que te puede ocurrir, a lo que me puede ocurrir, para ser anunciadores, para ser discípulos de esta, porque debemos recoger la misma palabra de Jesús y transmitirla, porque no nos vamos a anunciar a nosotros, vamos a anunciar la palabra de Dios. Y esa es la tarea, por eso el discipulado cristiano es permanente. Estamos llamados para esto. ¿Realmente estamos convencidos de esta verdad? ¿Nos sentimos elegidos por parte de Jesús para llevar esta tarea adelante? Vamos a encontrar muchos obstáculos, ciertamente, pero confiamos en la palabra de Jesús. Que Dios les bendiga y los espero en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes.